Iglesia y la Gran Comisión, Dios le bendiga. Mis hermanos, debido a la cancelación de nuestros servicios por 2 semanas, vamos a estar enviándoles la prédica a través del internet. Este mensaje y el mensaje para el próximo domingo estarán disponibles en nuestro canal en YouTube, en nuestra página de web y también en Facebook. Ahora vamos a la palabra de Dios. Y vamos a escuchar lo que Él nos dice acerca de su poder en las circunstancias que estamos enfrentando. La última vez que les prediqué, les hablé sobre la supremacía de Dios. Y aprendimos que su supremacía es el hecho que Dios es antes de todo. Él es primero. Él es sobre todo. Él es más grande que todos, más fuerte que todos. Él es el más bello de todos, el más glorioso de todos. Hablamos sobre lo que pasa si no vemos a Dios como supremo. Entonces nuestros problemas, nuestras tentaciones, nuestras circunstancias se vuelven como montañas y quitan nuestra vista de Dios. Así terminamos cegados a su poder y a la gloria de Dios. Si no tenemos un entendimiento de Dios basado en la verdad de su palabra, entonces estamos condenados a tener una imagen de Dios que es únicamente una fantasía. Por eso, vamos a hablar sobre algo vinculado con la supremacía, y esto es la realidad de su soberanía. Yo sé que la idea de la soberanía de Dios es algo bien profundo, y en lugar de comenzar con teología, vamos a comenzar con la realidad de su soberanía a través de algunas situaciones en la vida real. Primero, quiero hablar de una muerte inesperada. Hermanos, no sé si ustedes recuerdan, pero un día después de la Navidad en 2004, en Sumatra, Indonesia, temprano en la mañana, pasó uno de los terremotos más grandes en la historia. Mientras muchas personas todavía se estaban despertándose, vino una ola de 30 metros de altura hacia sus playas. Había gente en sus vacaciones, trabajadores yéndose a trabajo, amas de casa con sus niños, adultos, alumnos, musulmanes, cristianos, ateos e hindús, todos fueron llevados a su muerte en una ola del tsunami. Más de 290,000 personas murieron en esa tragedia. Tal vez viene la pregunta, ¿dónde estaba Dios en todo eso? Hay otra historia que habla de una traición y salvación. Esto es acerca de un joven viviendo en un país del Medio Oriente que fue secuestrado y vendido a un grupo de traficantes de personas. Ese joven fue llevado a otro país y forzado a trabajar como un esclavo por una familia importante. Después de un tiempo, él fue acusado falsamente de un crimen y condenado a prisión por varios años. Después de sufrir siendo torturado en esa prisión, por casualidad conoció a alguien con influencia en el gobierno. Este mismo se logró su libertad y le ayudó a obtener un puesto de trabajo muy alto en el gobierno de este país extranjero. En esta posición, él usó su poder hasta rescatar a sus propios secuestradores. ¿Son puras coincidencias? ¿Quién está de control? José conocía. La última historia que quiero compartir es un martirio evitable. En el domingo de enero 8 de 1956, 5 misioneros jóvenes, casi todos recién casados, salieron de su avión en la playa del río Curaray. Ellos fueron allí para enviar el evangelio a una tribu indígena en las junglas de Ecuador. Sus contactos previos desde el avión demostraba mucha esperanza, y después de mucha planificación finalmente llegó su oportunidad. Pero por un malentendido, uno que Dios fácilmente hubiera podido evitar, la gente indígena mataron a estos
joven misioneros. En lugar de venir y traer el mensaje de salvación, los indígenas lo atacaron y lo mataron a cada uno de ellos. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Son las tribus salvajes más allá del alcance del control de Dios? No, hermanos, yo me imagino que muchos de ustedes pueden insertar su propia experiencia. La realidad es que hay muchas cosas que pasan en la vida que no entendemos. A veces parece que no tiene sentido y fácilmente nos puede hacer dudar del control de Dios y de su soberanía. ¿Está Dios en control de todo? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué dice sus acciones acerca de su carácter? Estas historias ilustran eventos inesperados y también extraordinarios. Y podemos verlo de tres maneras. Número uno, podemos verlo como pura casualidad. Esto fueron accidentes, coincidencias, buena suerte, mala suerte, el destino. Número dos, podemos verlo como una lucha cósmica. Hay una lucha entre Dios y Satanás y los dos luchando por las almas de la humanidad. A veces gana uno, a veces gana el otro, pero depende, ¿no? Número tres, podemos decir que es un control divino. Y esto es la soberanía de un Dios inteligente, omnipotente y omnipresente. Now, para poder entender la realidad de la soberanía de Dios, tenemos que ir a su palabra. Recuerden lo que yo les había dicho, que si nuestro entendimiento de Dios no está basado en su palabra, entonces nuestra fe es una mitología únicamente basado en nuestras opiniones y las experiencias de otros. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios? Primeramente, si definimos qué es soberanía, la soberanía de Dios es su autoridad indiscutible y su dominio sobre todos los aspectos de su creación. Eso implica que Dios es el rey de todo, el rey sin igual. No hay ningún ser humano o angelical que es capaz de parar a Dios o frustrar sus propósitos. Si Él no es supremo sobre todas las cosas, y si Él no es soberano, entonces Él no es Dios. Entonces, si negamos estos aspectos de su persona, estamos negando su existencia. Por eso vamos a pasar por algunos versos en la Biblia que demuestran su soberanía. Y yo los animo, hermanos, durante esa semana, que toman tiempo para leer el contexto de estos versos por tú mismo, porque esto le va a ayudar de gran manera de aumentar su fe en el control divino de Dios. Comenzamos con el punto número 1. Dios puede hacer cualquier cosa. Génesis capítulo 18, verso 14, Dios dice a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mira, Dios no está haciendo un punto teológico aquí. El contexto de esa pregunta es muy práctico. Dios había prometido por la 7ª vez que Abraham y Sara, una pareja ya vieja, van a tener un hijo. Y si dar al vientre muerto de Sara no es difícil para Dios, ¿qué otras cosas prácticas puede hacer Dios en la vida de sus hijos? La palabra traducida alguna cosa literalmente es alguna palabra. Y podríamos leer ese verso como: ¿hay alguna palabra tan difícil que Dios no puede cumplir? Nosotros sabemos, Dios dio su palabra a Abraham y a Sara y les dijo que iban a usar sus cuerpos para darles un hijo. La imposibilidad de su edad, la dificultad de su salud no eran obstáculos para Dios. Cuando Dios dé su palabra, nada puede impedir su cumplimiento. Dios puede hacer cualquier cosa. Como Jesús dijo en Lucas capítulo 1 verso 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Punto número 2. Dios hizo a cada persona.
En Éxodo capítulo 4, verso 11, Dios está contestando a Moisés y Dios dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? No, mira, aquí vemos a Moisés en una conversación con Dios, tratando de tirar todas las excusas que él pueda para evitar hacer el trabajo que Dios le está dando. Lo sorprendente de esa afirmación es que Dios dice que Él es el creador no solo de los sanos y los completos, sino también Él es el creador de los discapacitados. Dios toma la responsabilidad por condiciones que nosotros consideramos como defectos genéticos, por accidentes. Dios no deja ni una duda, Él los creó así. Recuerda que hay cosas acerca de Dios que para nosotros son difíciles de aceptar con nuestro entendimiento limitado. Tenemos que creer que las discapacidades no son accidentes por el descontrol de parte de Dios. Los mudos, los sordos, los ciegos, los discapacitados fueron formados así por la mano omnipotente de un Dios, en su sabiduría perfecta y para su gloria. En Salmo 139, versos 13 a 16, el salmista nos dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Muchas veces podemos estar como los discípulos. Cuando ellos vinieron a Jesús y preguntaron sobre un hombre ciego desde su nacimiento. Y pensamos que todas las enfermedades son castigos de Dios o son únicamente controlados y dados por el diablo. Pero cuando ellos preguntan, Jesús, ¿por qué nació ese hombre ciego? ¿Fue por sus pecados o los pecados de sus padres? Jesús responde diciendo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Dios hizo a cada uno de nosotros, y aunque tal vez fuimos sorpresa para nuestros padres, aunque no fuimos anticipados por otros, Dios no tenía ninguna duda. Él nos formó, nos hizo con tu vida en su mente, junto con las discapacidades, junto con las enfermedades. Dios nos creó así. Un punto importante acerca de su soberanía. Punto número 3. La Biblia nos dice acerca de la realidad de la soberanía de Dios es que Dios tiene control de toda nuestra existencia. Deuteronomio capítulo 32, verso 39 dice, vean ahora que yo soy y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y hago vivir. Yo hierro y también sano. No hay quien puede librar de mi mano. No, estos versos hacen muy claro que Dios tiene control de nuestra vida, de nuestra muerte, de nuestra salud. En el contexto, veamos que Dios está hablando al pueblo de Israel y diciendo durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, esos 40 años, yo los protegía. Yo les daba vida, salud. Sus victorias en batalla son resultados de mi bendición. Pero por el otro lado vemos que sus muertes, las enfermedades y sus derrotas también eran parte del trato de Dios con su pueblo. En ningún momento vemos que está menguado el poder de Dios. Y aquí hay un principio muy importante. Cuando no veamos la bendición en nuestras vidas, no debemos dudar del poder de Dios para bendecir.
Debemos obviamente examinar nuestra relación con Él, porque sabemos que la Biblia dice nuestros pecados y nuestra desobediencia puede alejarnos de Él, pero al mismo tiempo no debemos ver situaciones y circunstancias difíciles únicamente como falta de su bendición o de su presencia. Si fuera así, ¿dónde ponemos a José, a Job, Jesús y Pablo? Porque ellos sufrieron mucho, aun cuando estuvieron en el centro de la voluntad de Dios. Número 4, acerca de la realidad de la soberanía de Dios, es que Dios tiene control de toda circunstancia. En 1 de Samuel, capítulo 2, versos 6 y 7, leemos: el Señor hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor hace empobrecer y hace enriquecer. Él humilla y enaltece. En caso que no entendiste el punto anterior, aquí está repetida. Y aquí vemos la fe de Ana, la madre de Samuel, en una canción que ella cantó de alabanza por el nacimiento de su hijo. Hermanos, Dios tiene todo el control sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Tú no vas a morir ni un segundo antes o un segundo después de lo que Dios ha establecido para tu vida. El coronavirus no determina si vives o mueres, es Dios. Y ahora Dios en su sabiduría no nos ha dicho cuándo es ese día. Él nos dice: mira, tiene 2 semanas o 3 semanas o meses. Tenemos que confiar en Él. Ana no termina solo con el poder de Dios sobre la vida y la muerte, pero también incluye las circunstancias económicas de pobreza y riqueza, de humillación y exaltación. Hermano, la Biblia nos está enseñando que Dios tiene control de nuestra situación económica. Los aumentos de salario vienen de Dios, pero también los trabajos perdidos. Dios nos puede dar promoción en el trabajo y puede cerrar la puerta del trabajo. Tal vez ahora preguntas, pero ¿qué pasa si yo mal uso el dinero que Dios me ha dado? ¿O qué pasa si yo soy un mal trabajador? Y estas son buenas preguntas y vamos a tratar de contestarlos al final de este mensaje. Pero aquí tenemos que ver una realidad muy importante acerca de la soberanía de Dios. Dios nos puede dar cosas buenas, pero también puede traer cosas malas a nuestra vida. Job, hablando con su esposa, cuando había perdido todo, dijo en el capítulo 2, verso 10, ¿recibimos el bien de parte de Dios y no recibimos también el mal? Difícil, ¿no, hermanos? Nos gusta cuando Dios nos trae buenas cosas. Pero ¿qué pasa si Él también nos trae cosas malas? Una enfermedad, un cáncer, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un dinero, de estar lejos de familia. Nos gusta decir que es el diablo que trae lo malo a nuestras vidas, pero ¿puede el diablo hacer algo a nosotros que Dios no ha permitido? ¿Puede Dios ser el autor de nuestros problemas y malas circunstancias? Cuando nos pasa lo malo en la vida, ¿quién tiene control? Dios tiene control sobre todo lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces cuando algo malo que no entendemos nos sucede, estamos tentados a cuestionar el poder de Dios por no haber protegido o cuestionamos su justicia por haber permitido algo que no pensamos que merecemos. Esto es lo que Job cuestionó y después vamos a ver la respuesta que Dios le dio. Punto número 5 sobre la realidad de la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere. Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que ha querido. Hermanos, no hay obstáculos al poder de Dios. Dios puede hacer todo que le gusta. No hay ángeles o demonios.
ni el diablo o del coronavirus que puede parar su voluntad. Ahora, si Dios era como nosotros, caprichoso, arrogante y egoísta, entonces sería razonable sentir un poquito de ansiedad al ver ese poder de Él. Pero todo lo que Dios hace, lo hace con su sabiduría y inteligencia perfecta. Por esto el salmista, después de decir esas palabras, hablando de lo que Dios puede hacer, lo que quiera, él responde diciendo, entonces confían en el Señor. Y hermanos, en realidad cuando miramos la magnificencia de su soberanía, debemos responder con asombro y con alabanza. Salmo 103, verso 19 al 22 dice, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Entonces, ¿cómo responde su creación? En verso 20 dice, bendigan al Señor ustedes sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de ella. Bendiga al Señor ustedes todos sus ejércitos, servidores suyos que hacen su voluntad. Bendiga al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía al Señor. Hermanos, en el dominio de Dios no hay fronteras. Nada está fuera de su alcance ni fuera de su autoridad. Todos sus súbditos responden con alabanza. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. También vinculado con su soberanía, veamos su providencia. Y la providencia de Dios es el cuidado y el control que Él demuestra sobre cada cosa en su universo. Dios es como un pastor, dice que sale entre las estrellas y los trata como sus ovejas, llamándolo por nombre. Los billones y trillones de estrellas que existe y Dios conoce cada uno de ellos. Así veamos su soberanía como su autoridad y dominio, pero su providencia es su cuidado y control sobre su creación. Y mientras eso vamos a ver un video del Salmo 104. Y hermano, yo les voy a pedir que mediten en la lista de todas las cosas que el salmista habla acerca del dominio y de cuidado de Dios sobre su creación. Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre.
Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase con él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Wow, impresionante el poder y el cuidado. Él trae comida para todos los animales. Él provee la fuerza que necesitamos. Incluso cada respira que nosotros damos es dado por Dios. Esto realmente me impacta cuando pensamos que cuando Jesús estaba en la cruz, cuando los soldados romanos estaban poniendo los clavos en sus manos y en sus pies, Él tenía control sobre el aire que respiraba. Con una sola palabra Jesús hubiera podido decir, muérense. Y todos los que les estaban torturando en esa cruz hubieran muerto. Pero no, Él en su soberanía les dejó con vida hasta matarlo, porque quería cumplir el propósito del Padre que está en los cielos. Esto es el poder y la soberanía que miramos en Dios. Y esto nos toca, ¿qué hacemos con esa realidad? Porque hay gente que lucha con la soberanía de Dios. Y si no podemos aceptar que Dios es soberano todo sobre las circunstancias, las buenas y las malas, entonces, ¿quién o qué tiene control? Y no tenemos muchas opciones. Primero, podemos creer que todo pasa por la casualidad. Depende de la suerte, ¿no? Las coincidencias son nada más que coincidencias y no hay razón detrás de ellos. Esto va en contra de todo lo que hemos leído en la Biblia. Cada detalle de la vida es controlado por Dios. Ni podemos decir que la vida es una combinación, que Dios controla ciertos eventos importantes y significativos, pero el resto es gobernado por la casualidad. No es bíblico. Dios tiene control de todo o no tiene control de nada. Número 2. Si no creemos en su soberanía, podemos creer que Dios tiene control, pero no puede parar ni controlar cosas malas que suceden. Si pensamos así, entonces tenemos que decir que hay cosas que a Dios lo agarran de sorpresa. Básicamente, Dios puede obrar todo para nuestro bien, pero no puede parar lo malo antes de que nos pasa.
Eso es decir que Dios sentado en su trono, de repente se escucha una alerta y alguien dice, ¡bum, bum! Brote de coronavirus en China. Y Dios dice, puchica, ¿quiénes de mis ángeles estaban viendo eso? ¿Por qué no me avisaron? Ahora está fuera de control. No. Acuerdo lo que la Biblia nos dice es que no solo conocía del coronavirus, pero Dios lo permitió. Dios lo permitió. Cuando miramos las tormentas y los huracanes que pasan, Dios tiene control. Cuando miramos el holocausto y la muerte de millones de judíos, Dios tiene control. Si no, entonces estamos creyendo que Dios no es todopoderoso. Él no es omnisciente. Él no puede parar lo malo porque no tiene el poder de hacerlo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dios tiene control. Él trae las cosas buenas y Él trae las cosas malas, de acuerdo a su sabiduría perfecta y su entendimiento e inteligencia. Si no creemos en esto, solo nos queda una opción más. Y esto es dejando que alguien más está en control. ¿Estamos dispuestos a decir que el diablo tiene más poder que Dios? Esto sería el sueño del diablo y una pesadilla para la humanidad. No, mira, es cierto que la soberanía levanta muchas preguntas. ¿Dónde cabe mi libre albedrío y mis decisiones en todo esto? También podemos preguntar, ¿no son las cosas malas las consecuencias del pecado en el mundo? Si Dios tiene todo poder y Él es bueno y justo, ¿por qué permite a los inocentes sufrir a las manos de gente mala? Hermanos, Job se enfrentó con una paradoja similar y veamos rápidamente su historia. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios. Así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber
cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué le es devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job. Hermanos, la historia de Job realmente es impresionante. Y podemos quedar con la pregunta, ¿quién tiene la culpa de todo lo malo que pasó a Job? ¿Era Dios? ¿Era Satanás? ¿Era los pecados de Job? Y miramos tres cosas muy importantes. Podemos decir que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, es decir, todopoderoso, está en todo lugar y conoce todo. Sabemos que la Biblia dice que Dios conoce el fin antes del comienzo. Él conoce lo comienzo y el fin. Dios conoce todas las cosas. También vemos que Dios es justo y bueno. La Biblia muchas veces dice que Él bendice a aquellos que le aman y obedecen, y Él castiga a los malos. Y la tercera cosa que veamos es que la Biblia dice que Job es justo. Hasta Dios dice que Él no merece el tratamiento que le está dando. Estas cosas son fáciles de aceptar, pero cuando lo ponemos en la vida real, miramos cómo chocan. Dios o Job puede decir, Dios, tú eres todopoderoso, tú conoces todas las cosas. Él también dice, tú eres justo y bueno. Pero cuando Job mira su vida, él dice, pero yo soy justo, yo no merezco eso. Entonces él comienza a luchar y preguntar, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste ese sufrimiento? ¿Por qué tengo esa enfermedad? ¿Por qué murió todos mis hijos? ¿Por qué perdí mi trabajo, todo mi dinero? ¿Por qué has dejado a mi persona en ese estado tan humilde?
Job no entendía. Y muchas veces cuando nosotros estamos sufriendo, comenzamos a preguntar a Dios, Dios, ¿por qué? No entiendo. Y fácilmente nuestra pregunta de por qué termina, ¿y cómo podrías dejar que eso pasara? Muchos de nosotros nos enojamos con Dios porque muere alguien que pensamos que no era justo su muerte, o tenemos una enfermedad y otros están sanados pero ellos no. Y comenzamos con la pregunta ¿por qué? Y después, como con resentimiento como Job, comenzamos a pensar, Dios, tú tienes el poder pero no quieres sanar. No eres tan justo y bueno, porque hemos vivido justamente delante de ti, pero no traes sanidad. Y así Job termina retando a Dios, venga y contesta mi pregunta. Veamos que los amigos de Job, ellos también decían que Dios es omnipotente, que Dios es justo y bueno, pero ellos decían, pero Job, tú tienes pecado. Muchas veces cuando veamos hermanos que están sufriendo, pensamos lo mismo, es que ellos tienen un pecado, es porque ellos están mal. La realidad es que esas tres cosas pueden unirse y ser la verdad bajo la soberanía de Dios. Hay 3 lecciones que podemos aprender acerca de la vida de Job y la realidad de la soberanía de Dios. Y el primero es esto: Dios es justo y bueno y también tiene control completo de nuestra vida. Solo recibimos el bien de Dios y no el mal. Solo servimos a Dios cuando las cosas son buenas, pero nos enojamos con Él y dejamos de servir cuando Él no hace las cosas como queremos. La realidad de su soberanía es que bueno o malo, Él merece la gloria. Él es justo y bueno, aun cuando nosotros sufrimos, sea por lo que merecemos o injustamente. Recuerda a Jesús, Él sufrió a manos de gente que le odiaba, que lo quería matar, y Él no había hecho nada, y Dios lo permitió para cumplir su voluntad. Si nuestro sufrimiento va a traer gloria a Dios, entonces vamos a sufrir. Si nuestra pobreza trae gloria a Dios, vamos a ser pobres. Esto es la realidad de la soberanía de Dios y de nuestro puesto delante de Él. La segunda lección que aprendimos acerca de la gran realidad de la soberanía de Dios es esto: no se trata de ti. No se trata de ti. La vida dice que nuestra vida son como la grama que un día crece y después muere. Ni somos como las malas hierbas. Esto sí, difícil que se saca por las raíces. Somos como la grama. Yo no sé cuántas veces en la casa del pastor han venido a sembrar grama y viene por un ratito y después se muere. Hasta que uno dice, ya, ni vale la pena. Pero nosotros somos igual. Dios conoce, como dice Salmos, que somos nada más que polvo. Él entiende nuestra fragilidad en la vida, pero aún así nos ama. Y tenemos que entender que hay cosas que están pasando en los cielos, en los planes de Dios, que realmente no somos el centro de su voluntad. Hay asuntos eternos y espirituales que tú no has visto que Dios está haciendo. La Biblia una y otra vez habla del mundo espiritual, donde poderes y autoridades gobiernan sobre la tierra, y nosotros ni miramos con claridad estas cosas. Veamos en Efesios, donde Dios dice que Él usó la iglesia, y mira eso, no para que nosotros sentimos bien o que somos felices todo el tiempo. No, su propósito con la iglesia es mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales.
Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros estamos siendo muy egoístas y cortos de vista si pensamos que Dios obra únicamente para nuestro beneficio. La tercera lección que aprendimos es cuando nosotros preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste eso? Dios nos contesta como Él contestó a Job, porque yo soy. Cuando tú preguntas a Dios, Dios, ¿por qué permites esa enfermedad? ¿Por qué no me sanes? ¿Por qué no me das un mejor trabajo? ¿Por qué no me das un esposo o una esposa que realmente me aman? ¿Por qué permitiste a mis hijos estar con discapacidades? ¿Por qué murió ese amigo? ¿Por qué? La única respuesta que Dios nos da es porque yo soy. Dios nunca contestó la pregunta que Job le dio. Dios había permitido todas las malas cosas y el sufrimiento que él experimentó. Obviamente Dios podría haber contestado, podría haber hablado de su conversación con Satanás y explicado su propósito, pero Dios no lo hizo. Solo le mostró su soberanía y le hizo la pregunta, ¿me confías, Job? ¿Sabes qué, hermanos? Ante la realidad de la soberanía de Dios, también podemos oír la voz de Dios preguntando a nosotros. Yo sé que tienes enfermedad. Yo sé que te dolió la muerte de tu ser querido. Yo sé que te duele estar en ese trabajo o estar en ese matrimonio, pero ¿me confías? Podemos venir todo atormentado, pero Dios me dio el coronavirus y yo sé que me voy a morir. ¿Por qué no me sanes? Y Dios nos dice, yo soy. ¿Me confías? En este mundo turbulado con todo lo malo que hay, podemos preguntar por qué Dios no nos protejas. ¿Por qué dejaste morir a aquellos en este accidente? ¿Por qué dejaste morir fulano? ¿Por qué permitiste tantas malas cosas? Dios solo responde, yo soy. ¿Me confías? Cuando Jesús mandó y envió a sus discípulos, los dijo que iban a ser arrestados, que por ser sus discípulos los iban a matar. Pero ¿cómo contestó Jesús? No se preocupa, nadie te va a tocar. Todo va a estar re bien. Vas a tener todo el dinero que quieres. Vas a manejar carros bonitos, tener mansiones. Predica la palabra y yo te voy a bendecir. Solo arrepiente de tus pecados, confía en mí y todo va a ser un jardín de rosas. No, Jesús decía, no temen a los que quieren matarles el cuerpo. Ellos no pueden tocar tu alma. Temen a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 pájaros? Unas monedas. Sin embargo, ni un solo pájaro puede caer a la tierra sin que tu Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son mucho más valiosos que toda una bandeja de pájaros. Hermanos, no tenemos que temer a nada, porque nuestro Dios es soberano y Él tiene control de todo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en este servicio venimos delante de ti y te pedimos gracias por tu soberanía. Es cierto que hay muchas cosas que nos hubiera podido pasar que ni sabemos que tú nos has protegido, pero muchas veces enfocamos en las cosas incómodas de nuestra vida,
las dificultades, las malas circunstancias y cuestionamos, Dios, ¿por qué no cambias mi circunstancia? ¿Por qué no me sanes? ¿Por qué dejaste morir mi ser querido? ¿Por qué hiciste esto y aquello? No merecemos ser tratados así tan mal. Hemos servido tu voluntad, hemos leído tu palabra, hemos confiado en tu mano. ¿Por qué permitiste tanta maldad? Y la única respuesta es, yo soy. ¿Me confías? Jesús, podemos estar ofendido contigo. Dios, podemos estar enojado con tus decisiones. Pero Señor, la realidad es tú tienes control de todo. No podemos culpar al diablo para nada, porque tú permites todo lo bueno y también todo lo malo. No para castigarnos, no para atormentarnos, pero cada decisión que tú haces es para que tu gloria sea manifestado en nuestra vida, que tu poder sea demostrado en nuestra debilidad, que tu fuerza sea manifestado en nuestra vida, que tu gracia podemos experimentar día y día. Señor, sabemos que cuando venimos a orar no es para cambiar tu mente, pero es para cambiar nuestra mente. Venimos en oración para ponernos de acuerdo con lo que tú quieres hacer, no para forzar tu mano a hacer algo en contra de tu voluntad. Y por eso, como Pablo decía, podemos hacer nuestros planes y ideas, pero siempre tenemos que decir, si Dios permite. Primero Dios, tú eres primero y sobre todas las cosas. Y aunque podemos sentir tan chiquitito delante de tu soberanía, tan insignificante en los planes del universo, Señor, un día estamos y el otro día morimos. Pero aún así, tú conoces cada cabello en nuestra cabeza. Tú conoces a cada uno de nosotros y nuestra situación. Y tú nos amas. Y nada nos puede quitar de tu amor. Señor Jesús, yo pido por tu iglesia, que tú ministras a ellos ahí donde están, en sus células, en sus casas, en sus carros, donde están escuchando ese prédica, Señor. Y que tú traes, Espíritu Santo, un confort y la fe de creer en tu sabiduría y en tu poder. Pasa lo que pasa, tú tienes control, mi Dios, y vamos a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.